Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio está en inglés. Yo te lo voy a leer en español. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Mi papá trabajaba todo el tiempo. A veces pasaban varios días sin verlo. Y estoy muy agradecida con él, porque siempre tuvimos comida sobre la mesa. Mi mamá era ama de casa y todo el tiempo estaba estresada. Ella me regañaba mucho, me gritaba, me golpeaba muy fuerte con un cinto mis piernas. Tanto que se me hacían moretones azules y no podía caminar ni ir a la escuela, ni siquiera levantarme. Ya perdoné a mi mamá por todo esto, pero sí abusó mucho de mí. Cuando yo tenía 10 años, mis papás se divorciaron y fue muy difícil para mí, porque yo amaba a mi papá, pero mi mamá trató de alejarnos de él y evitar que estuviera en nuestras vidas. Después de divorciarse, mi mamá se volvió a casar muy pronto. El hombre con que se casó era una persona muy mala. La golpeaba y nos trataba muy mal. El nuevo esposo de mi mamá vino a vivir a nuestra casa. Yo tenía 10 años. Una noche escuché que se rompió una ventana de la casa y cuando salí a ver, mi mamá tenía los brazos llenos de sangre y su nuevo esposo le estaba gritando, muy enojado. Yo llamé a la policía, a pesar de saber que mi mamá se enojaría conmigo. Mi mamá le dijo mentiras a la policía. Dijo que ella se resbaló y que fue un accidente el haber roto la ventana. Lo que en realidad pasó es que su esposo la arrojó contra la ventana. El policía se acercó a mí y me llevó a otra habitación para interrogarme a solas. Yo le dije al policía que mi mamá estaba mintiendo y él me creyó y se puso triste, pero me dijo que no podía ayudarme ya que mi mamá afirmaba que todo fue un accidente. Después de este incidente, mi mamá no me habló por mucho tiempo. Durante mi niñez pasaron muchas cosas traumáticas, así que yo me convertí en una niña llena de odio, enojo y rencor. No podía soltar todas estas cosas malas porque en su momento no conocía a Jesús. Mis papás nunca creyeron en Dios, así que fui educada siendo atea. Yo pensaba que no había Dios. Y recuerdo que mi papá se burlaba de los cristianos y también de la gente que creía en Dios. Mi papá pensaba que las personas que creían en Dios eran estúpidas. En mi adolescencia hice muchas cosas malas, cosas que haces cuando no tienes a Jesús y cuando no eres educada con valores cristianos. En mi adolescencia cometí muchos pecados. Desde muy chiquita estaba en relaciones que no eran correctas. Fumaba, era promiscua, robaba y tomaba alcohol. A los 18 años tuve mi primer noviazgo importante. Yo amaba mucho a este chico. Cuando terminó nuestro noviazgo, yo caí en depresión. Nunca antes en mi vida había sentido depresión. También desarrollé estrés, ansiedad y ataques de pánico, y ningún doctor pudo curarme. Estaba en tan mal estado que una vez me desmayé por tanto estrés y ansiedad. Desarrollé el desorden alimenticio de la anorexia. No podía comer, llegué a estar demasiado delgada, y sé que esto era algo demoníaco, porque desde que Jesús llegó a mi vida, Él me curó. Cuando intentaba comer, se sentía como si un demonio se sentara sobre mi pecho y mi estómago, y me era imposible comer. Realmente quería comer, pero no podía. Cuando tenía 19 años, fue cuando conocí a Jesús. Déjame platicarte cómo pasó. Yo estaba durmiendo, y de repente, en mi sueño, escuché a Dios. Escuché su voz. Escuché claramente a Dios. Y no sé cómo explicártelo, porque yo era atea, yo no creía en Dios. Pero en ese sueño, yo tuve esa revelación. Dios habló con mi espíritu. Yo sabía en el sueño que Él era Jesús. Lo supe. Sin saberlo, lo supe. Y en el sueño, Él me habló. En el sueño yo estaba sentada en un pozo muy oscuro. Y cuando escuché la voz de Jesús, cuando Él estaba hablando, era como una luz que iluminaba la oscuridad. Y entonces pude sentir a Jesús en ese momento. Podía sentir su presencia en ese momento. Lo pude escuchar y me dijo, lee la Biblia. Él me dijo, lee la Biblia, te ayudará. Eso fue todo lo que dijo. Y cuando me desperté, no sabía lo que había ocurrido. Pensé que solo había sido un sueño. Traté de ignorarlo, no le hice caso, lo negué. Yo estaba segura que no había Dios. Este sueño no podía ser verdad. Pero Él me mandó el mismo sueño, otra vez, unos días o semanas después del primero. El mismo sueño. Y yo dije, wow, ok, esto no es normal. Esto es algo que no puedo explicar. Simplemente sentí a Dios. Conseguí una Biblia y la primera vez que comencé a leerla, empecé leyendo Génesis. Pero como no tenía el Espíritu Santo dentro de mí, no podía entenderla. Me rehusaba a creer que fuera verdad lo que estaba leyendo.
porque para mí, siendo atea, sonaba muy extraño el capítulo de Génesis. Empezar con Génesis fue muy raro, porque no podía creer. Así que simplemente cerré la Biblia y dejé de leer. Estaba convencida que no podía leer la Biblia, porque no podía creer lo que estaba escrito en ella. Después de un tiempo, sentí una fuerte urgencia por leer la Biblia. Era insoportable. Sentí que si no leía la Biblia, iba a morir. Así que comencé a leerla de nuevo. Pero esta vez leí el Nuevo Testamento. Y recuerdo ese día. Estaba sentada en un balcón. Estaba leyendo y leyendo. Y no podía parar de leer. Y finalmente llegué a la parte donde te explican quién es Jesús. Llegué a la parte donde te enteras sobre todo lo que Jesús hizo. De que Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que así nosotros pudiéramos ser libres en Él y tener vida eterna. El momento que leí Jesús murió, estaba convencida. Estaba llorando como un bebé. Lloré y lloré. Nunca había llorado tanto. Simplemente estaba llorando. Me sentía muy conmovida y su presencia era muy densa. Esta fue la oportunidad para que Él hiciera algo en mi corazón. Y esa noche dije, Jesús, si eres real. Y esa vez fue la primera vez en que recé en toda mi vida. Pero esta vez me arrodillé y genuinamente le dije, Jesús, si eres real, por favor, sáname. Sáname de esta enfermedad, de este desorden alimenticio, de la depresión y ansiedad mental. Sáname y creeré en ti. ¿Y sabes qué? Al día siguiente, cuando me desperté, todo eso había desaparecido. Todo se había ido. Se fue la depresión, el miedo, la ansiedad, los desórdenes alimenticios. Es como si fuera una persona nueva. Todos mis problemas mentales y físicos desaparecieron. Yo pasé años yendo a terapia con psicólogos y psiquiatras. Incluso le llamé a mi terapista y le dije que ya no la necesitaba. Ella estaba confundida. Yo ya estaba sanada. Así es como conocí a Jesús. Yo no lo estaba buscando a Él. Él me eligió. Yo no lo elegí a Él. Él me eligió a mí. Y no tenía otra opción más que decir, sí Señor, aquí estoy. ¿Y sabes qué? A partir de ahí comenzó mi camino como cristiana. Pero debo decir que no siempre fue fácil. Hubo momentos en que retrocedí, porque era nueva y no tenía nadie a mi alrededor que fuera cristiano. Nada de iglesias, yo no sabía nada, nada de nada. Me estaba alejando, pero Jesús me trajo de vuelta. Él hizo que regresara. Haz que Dios abra tu corazón si no puedes creer en Él. Por favor, dale una oportunidad. Simplemente arrodíllate y dile, Jesús, ¿es verdad lo que esta mujer está diciendo? Solo arrodíllate y pregúntale, ¿es esto verdad? Y Él se revelará a sí mismo hacia ti. Créeme, Él lo hará. Espero que te haya gustado este testimonio y pronto te traeré nuevos. Adiós.